Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa, bendecida hora. Agradezco plenamente a Dios por la oportunidad, el privilegio que me concede en esta hermosa, bendecida hora. Pues Dios bendiga también de una manera muy especial a los amigos que van a escuchar esta palabra, este mensaje en esta hora. Pues gracias a Dios por este privilegio de compartir la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Mi nombre es Manuel Cortés. Me congrego en la Iglesia Profética de Restauración Nueva Jerusalén. Mis pastores, hermanos Dionisio Hernández y Blanca Hernández. Agradezco a Dios por este privilegio en esta hermosa y bendecida hora, pues, esperando que este mensaje, los que lo van a estar viendo, oyendo por las cámaras, que sea de bendición para todo aquel que va a escuchar la palabra del Señor. Vamos a ir ya a lo que son las escrituras, lo que es la palabra del Señor en esta hermosa, bendecida hora, y vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor en esta hermosa, bendecida hora, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. El tema de este mensaje es el plan de Dios. El propósito de Dios para la humanidad. Porque dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Había un propósito para Dios, había un plan para Dios a venir a esta tierra, porque había una gran necesidad a esta tierra. Y Dios mandó a su Hijo unigénito a esta tierra. Él estaba en el trono, Él lo tenía ya, pero había una gran necesidad en esta tierra. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes eran los que se habían perdido? Era la humanidad que se había perdido. Pero dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. El plan de Dios para cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Romanos capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito, ese es el plan de Dios para la humanidad, para que ellos puedan reconocer que el único que vino a morir en la cruz del Calvario es el Cristo de la gloria, aquel que dio su vida por toda la humanidad a esta tierra. Entonces podemos reconocer que solo en Cristo tenemos la vida eterna, que solo en Él hay la salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque dice la palabra del Señor allá en San Marcos, capítulo 6, San Marcos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino que lleva a la salvación, el único camino que lleva a la vida eterna, solo es en Cristo Jesús. Es el único camino que lleva a la vida eterna. Porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin Dios y sin esperanza, porque la salvación no era para los gentiles, la salvación era para el pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que crearon en su nombre le dio potestad, le dio la autoridad a ser hijos de Dios. Aleluya. Entonces podemos ver que la salvación no era para nosotros, pero este era el plan de Dios, este era el propósito de Dios para la humanidad, para que ellos puedan echar manos a la vida eterna. ¿Va? Porque en ningún otro hay salvación. ¿Va? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario, aquel que dejó su gloria, dejó el trono, aquel que de tal manera los amó para que nosotros pudiéramos alcanzar esa gran salvación que solo en Cristo Jesús se puede encontrar, y decirle al mundo entero que el único que salva, el único que liberta, el único que da vida eterna, solo es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque no hay otro. Porque no hay otro nombre
en quién podamos ser salvos. Solo en el Hijo de Dios, aquel que vino a morir a la cruz del Calvario. ¿Va? El hombre está separado de Dios porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El único que perdona el pecado, el único que lo limpia del pecado es la sangre de Cristo Jesús. No hay ningún otro quien pueda dar esa salvación tan grande que Él ha prometido. Aleluya. Que la salvación es un regalo gratuito que vino de parte de Dios a través de su Hijo amado que murió en la cruz del Calvario. Aquel Jesús que traspasaron, aquel Jesús que cargó la cruz, aquel Jesús, aleluya, que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Jesús que le traspasaron la lanza en su costado. Aquel Jesús que derramó esa sangre preciosa por toda la humanidad, por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos reconocer el sacrificio que Jesús demostró en la cruz del Calvario. Aquel Jesús en quien nosotros tenemos el perdón de pecado, porque ningún otro hay quien pueda salvar, quien pueda dar la vida eterna, solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió en esa cruz, en ese madero que Él cargó y fue llevado hasta el Gólgota por nuestros pecados, porque nosotros en ningún otro podemos hallar esa salvación. En ningún otro podemos encontrar nosotros ese perdón de pecado. Solo en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que nosotros podamos reconocerlo a Él como el único y salvador de nuestra vida. En esta hora yo les digo a los amigos que ellos puedan echar manos a la vida eterna también. Que ellos puedan reconocer que solo en Cristo se encuentra esa salvación. Porque es el que murió en la cruz del Calvario. No fue María, no fue Pedro, solo Jesús, el Hijo de Dios. Ese gran amor, ese plan para la humanidad, para que ellos puedan escapar de los juicios que vienen a esta tierra. Aún dice, hay esperanza durante hay vida. Durante hay vida hay esperanza, porque el único camino que lleva a la salvación solo es en Cristo Jesús. Hay muchos caminos que van para diferentes lugares y tienen su fin, su destino. Pero el camino que yo les estoy predicando, el camino que yo les estoy diciendo en esta hora, es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Verdad? Entonces el hombre puede reconocer, las mujeres jóvenes puedan reconocer que solo en Cristo se encuentra esa salvación. Que solo en Él podemos encontrar ese perdón de pecado. Porque no hay otro quien pueda darnos la vida eterna. Solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que quizás en un tiempo le sirvieron a Dios. Que en un tiempo le sirvieron a Dios en la obra del Señor. Pero que hoy se han apartado del camino de Dios. Pero aún es tiempo todavía. Hay esperanza todavía para que aquel pueda reconocer y levantarse nuevamente y decirle, Señor, aquí está mi vida, necesito de ti. Aún Él lo está esperando con los brazos cruzados. Aún Él está esperando todavía a que el hombre, la mujer puedan reconocer, aleluya, que solo en Él se encuentra esa salvación. Que solo en Él podemos reconocer nosotros, aleluya, que no hay otro en quien podamos nosotros reconocer. Solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a la Escritura. Podemos nosotros ver, ¿verdad? Reconocer a un Cristo poderoso, a un Dios que perdona. No hay pecado grande que Cristo no pueda perdonar, aleluya. Si los pecados fueran rojos como carne, serían así blancos como blanca lana, dice, aleluya. No importa el pecado, cual sea. Tu amigo que estás quizás allí, que te tiene el diablo,
atrapado en el alcoholismo, te tiene atrapado en la droga, te tiene atrapado en la prostitución, aquella mujer que está en la calle, aquellos que están debajo de los puentes, aquellos que quizás dicen, para mí no hay esperanza, para mí no hay solución. Yo te digo que la opción de tu vida es Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Porque el diablo dice que solo ha venido a matar, a robar, a destruir, mas Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Ese es el trabajo del enemigo, del diablo, matar, robar y destruir, mas Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Ese es el camino verdadero que lleva a la vida eterna. Yo te digo en esta hermosa bendecida hora, amigo, tú que te encuentras allá, que quizás tu hogar ha sido destruido, quizás has dejado tu esposa, has dejado tu hijo y te has ido a otros lugares. Dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Son caminos de lloro, son caminos de lamento. Pero yo te digo en esta hora, levántate de donde tú estás y haz las primeras obras. Cristo te ama, no importa la condición como estés. Él es un Dios de misericordia, es un Dios de restaurador, un Dios que perdona. Todo aquel que reconoce necesita ese arrepentimiento verdadero, y solo en Cristo Jesús se encuentra. Que quizás tu familia te ha abandonado, quizás tus hijos te han dado la espalda, quizás tu familia te vende menos, quizás la sociedad te ha tomado, que no vales nada, pero delante de Dios, delante de Cristo, vale la sangre del Cordero de Dios, aleluya. Y Él te ama tal como eres, Él no hace excepción de persona. Dice la palabra del Señor, venid luego y estemos a cuenta. Si hoy he escuchado la voz, no endurezcáis vuestro corazón. Venid luego, dice el Señor, aleluya. Querido amigo, tú que te encuentras allí, hay un vacío en tu vida, en tu corazón, porque los placeres de este mundo son pasajeros. Solo en Él podamos hallar ese descanso. Dice la palabra del Señor, venid a mí los que estáis trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y ese descanso solo se encuentra en Cristo Jesús. Las paz los doy, las paz los dejo, no como el mundo la da. Solo en Cristo podemos encontrar esa solución. Solo en Cristo está la respuesta. Solo en Él está la vida eterna. Que nosotros podamos llegar a un conocimiento de la palabra del Señor. Tú que te encuentras allí, que te han dicho que no hay esperanza para ti, que no hay solución para tu vida, que todo se ha perdido, pero aún hay esperanza todavía, porque el brazo de Jehová no se ha cortado. Él está vigente todavía, esperando que el hombre reconozca, la mujer que reconozca que solo en Cristo Jesús se encuentra esa salvación. Ese era el propósito de Dios, mandar a su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el plan, ese es el propósito de Dios, de mandar a su Hijo a esta tierra, para que el hombre pueda reconocer que solo Cristo es la solución de nuestra vida, que solo Él es el único libertador. Dijo Juan el Bautista, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo estamos nosotros hundidos en el pecado, en la miseria. Blasfemamos contra Dios, pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros, aleluya. Y fue algo lindo, algo especial cuando Cristo entró a nuestra vida. Algo sobrenatural, aleluya. Porque esto no es para el que quiera ni para el que corre, sino para que Dios tenga misericordia, aleluya. Porque Dios es un Dios de restaurador, un Dios perdonador, un Dios que no hace excepción de personas, de lo más vil del mundo, de lo menospreciado, donde tú y yo no valíamos nada. De allí Cristo lo sacó y hoy somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, aleluya. Hoy nosotros
Somos pueblo de Dios. Somos escogidos de Dios. Somos elegidos de Dios. Aleluya. Somos la sal de la tierra nosotros. Para darle sabor a este mundo. Y decirle al mundo entero que Cristo pronto viene. Que Cristo está a las puertas. Y aún hay esperanza todavía. Para aquellos que se han apartado del camino del Señor. Aquellos que en un tiempo le sirvieron a Dios, que en un tiempo fueron instrumentos para la obra del Señor, aleluya, pero se han apartado del camino del Señor, aleluya, pero aún es tiempo todavía para que tú puedas arreglar la vida con Cristo. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que perdona el pecado de la humanidad. En esta hora, pues, yo le digo a los que me están oyendo a través de estas cámaras, ¿verdad?, que ellos puedan meditar y puedan reconocer en esta hora, pues, que el único que liberta, el único que salva, el único que cambia, el único que transforma, solo es el Cordero de Dios. El que vino a morir en la cruz del Calvario. Aquel Jesús despreciado y desechado entre los hombres, dice. Varón de dolor que enfrentó en quebranto y sufrió nuestros pecados. Y por sus llagas fuimos nosotros curados del pecado. Porque el pecado, solo la sangre de Cristo lo puede limpiar. Nosotros en otro tiempo, pues, y dice allá Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él nos dio vida a vosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas, que era Satanás. Estamos atados, estamos ciegos, porque Dios de este siglo los había seguido en el entendimiento, pues. Yo les digo en esta hora a los amigos que han escuchado esta palabra, tú que me estás viendo ahí a través de las cámaras, levanta tu mano en esta hora y di esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y necesito ese perdón de amor. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una persona diferente. Gracias, Jesús, por darme la oportunidad nuevamente. Gracias, Jesús, por darme la oportunidad. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga, amigos, en esta hermosa y bendecida hora, esperando que este mensaje sea un mensaje de reflexión a tu vida y decirte que el plan de Dios es de que tú busques a Dios y puedas escapar de los juicios que vienen a esta tierra. Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida hora. Amén y amén.